Buen día tengan todos ustedes. Es una bendición estar otra vez en este momento con ustedes trayendo la prédica de este domingo 24 de octubre del 2021. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo este enlace es para ti, para todo el público y sobre todo para los que necesitan ayuda en su vida. Nuestro propósito es de poderles ayudar por medio de estos estudios y estos consejos bíblicos de cómo pueden ustedes salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo de poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Nos puede estar visitando en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde vas a estar encontrando constantes sorpresas de predicaciones que te pueden ayudar en tu caminar y sobre todo edificar tu espíritu y muchas otras bendiciones más. Y tú lo puedes obtener, puedes vernos, oírnos y seguirnos por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y lo puedes hacer por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp y sobre todo lo que más me gustaría que nos mandasen ustedes sus comentarios, por favor. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes un tema hermoso, las bendiciones de Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2 dice: y aconteció que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre de ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Una bendición esta palabra. Empezamos a ver que es una bendición de Dios. Una bendición es una expresión sobre un deseo benigno dirigido de parte de Dios a cada uno de las personas, de aquellos que se lo piden. Si vemos gramaticalmente, la bendición se trata sobre oraciones con modalidad y sobre todo, ¿verdad?, son bendiciones, no maldiciones. Si viésemos el capítulo número 27 de Deuteronomio, habla sobre tantas maldiciones. Así que Dios quiere hoy bendecirte de una manera muy especial. Sobre todo las bendiciones típicas que Dios te está guardando, y sobre todo Dios quiere que te vaya bonito. Pero aquí hay una palabra bien tremenda en el capítulo 11 de Deuteronomio, donde yo entendí que Dios nos permite a cada uno de nosotros elegir. Dice su palabra que Él hoy te va a dar para que tú elijas entre lo que es la bendición y la maldición. La bendición tú la puedes obtener si obedeces los mandamientos que el Señor te está mandando. Y dice la palabra de Dios en el versículo, ¿verdad?, de Deuteronomio 11:26, dice: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. O sea, si uno trae la maldición es porque uno quiere. Y aquí me está aclarando una cosa bien importante. Cuando uno aprende a obedecer a Dios, podemos recibir la bendición si obedecemos el mandato del Señor, tu Dios, que te está entregando el día de hoy. Yo creo que lo primero que debes de saber es que Dios no impone, Dios a nadie obliga a obedecer. Dios es un Dios que te da la libertad para escoger si obedeces o no.
Pero el mayor deseo de nuestro Dios es que tú desees fervientemente el deseo de obedecer y que venga sobre todo ese anhelo dentro de tu corazón para que tú seas bendecido. Yo te podría dar una elección. ¿Qué desearías ahorita? ¿Recibir bendición o maldición? ¿Cuál es tu elección? Cuando nosotros somos obedientes a Dios, sus bendiciones siempre te van a acompañar fielmente. Dice su palabra que si nosotros obedecemos a nuestro Señor, todas las bendiciones vendrán sobre de ti y te acompañarán para siempre. Deuteronomio 28:2, lo que leímos. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Si encontramos todas las bendiciones que vienen en el capítulo 28, es una lista de bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel si obedeciera sus mandamientos. Y hoy en nuestros días igual está hablando para con nosotros. Esas bendiciones serán suyas, ¿verdad? Amigos, amigas y hermanos, mientras que sean obedientes y van a ser para siempre. De la misma manera, cuando tú obedeces, tú también pasas a disfrutar todas las bendiciones que Dios te hacía darte. Muchos de nosotros tenemos, aquí está la bendición de Dios, pero muchos de nosotros las detenemos. Y dice su palabra que cuando obedecemos, todas las bendiciones de Dios nos van a acompañar por siempre, cada día de nuestra vida. Sí, ahí está la condición, si vivimos en obediencia a Él. Para eso necesitamos tener en nuestra vida una dirección. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de tener cuidado de hacer lo que el Señor nos está demandando. El mandato que nos está diciendo, dice, el día de hoy yo quiero que tú obedezcas para que tú seas bendecido. De otra manera, ¿verdad? No, la clave es no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigamos el camino que el Señor, nuestro Dios, nos ha trazado para que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Una vida prosperada, una larga vida, sobre todo tener también la posesión de las bendiciones de nuestro Dios. Por eso Moisés le dijo a su pueblo, dice, asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra y manténganse en el camino del Señor que les ordenó que siguieran. Y dice, de esa manera ustedes, todo el pueblo, tendrán una vida larga y les irá muy bien aquí en la tierra donde están a punto de entrar a la tierra que van a poseer. Dios tiene muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros, pero depende de nosotros, ¿verdad?, que las obtengamos. Entonces aquí me está enseñando que el camino es la obediencia. Y ese camino de obediencia es un camino recto, ya es un camino trazado por mismo Dios, ya es un camino dirigido por el mismo Dios, pero para que nosotros podamos llevarlo a cabo y seguirlo, se requiere de una determinación, y la determinación la tienes tú. La determinación tú la tienes, porque cuando tú tomas esa determinación, tú tomas un compromiso real y continuo con nuestro Dios. Muchos piensan que es muy sacrificado, ¿verdad? Cuando uno le dice, Señor, pues sí, quiero seguirte, pero me es bien difícil. Aquí la clave es la oración. Pedirle a Dios la ayuda para que Él pueda estarte echando la mano y salgas adelante. Pero cuando tú pones, ¿verdad?, ese deseo, esa determinación, ¿verdad?, viene la recompensa, y la recompensa es muy grande. Sobre todo es vida. Y de ahí vas a encontrar la verdadera vida cuando permitas que Dios guíe tus pasos. Quiero dar una semblanza sobre el propósito que Dios tiene sobre esta palabra.
Dice la palabra en 1 Corintios 15, 58, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Uno de los pasos es ser una persona firme, con determinación. Que no seamos esas personas de doble ánimo, sino seamos unas personas inconmovibles. Que siempre busquemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestro deseo el progreso siempre en la obra del Señor. Y sobre todo, ser constantes en el trabajo en el Señor, porque dice su palabra que el trabajo en el Señor no es en vano. Y ahí viene la bendición, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. La decisión es tuya, amigo, amiga, hermano. La decisión es tuya de obedecer a Dios, y cuando empieces a hacerlo, Él te va a mostrar de una forma muy clara el propósito por el cual fuiste criado. No solamente vas a tener, ¿verdad?, lo que tú quieres, sino te va a dar más. Lo que tú necesitas, tener la claridad de cómo Dios bendice verdaderamente. Pero tú tienes que empezar a tener el principio de tu ánimo, el deseo de perseverar. Porque, ¿sabes qué? Dios valora a cada uno de su creación. Y lo más tremendo que cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene ese ánimo para salir adelante y obtener su bendición, Él conoce tu esfuerzo y te valora. Y al momento de valorarte y tú sigas creciendo, te aplaude. Lo que Dios quiere que nosotros tengamos es su amor, estar siempre en su presencia. Jesucristo les dijo claramente a sus discípulos, les dijo una cosa hermosa: el que me ama es aquel que obedece mi palabra. Asimismo, al verlo el Padre, mi Padre, también los amará. Y sobre todo, podemos iniciar a hacer una morada en Él. Que quiero decirte que todos los que aman al Señor y hagan lo que el Señor te está diciendo en este día, dice Jesucristo, dice, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Amar a Dios. La pregunta sería, ¿realmente tú quieres obedecerlo? Fíjate que es bien sencillo. Porque al momento de que tú lo estás obedeciendo, estás mostrando tu amor a Dios por medio de la obediencia. Y de ahí vas a sentir algo dentro, en tu espíritu, en tu corazón, el inicio de la convicción de su presencia. Cuando tú aprendas a vivir conforme a su voluntad, lo que va a suceder en tu interior, tú vas a ser una persona más sensible y vas a sentir tanta su presencia y sobre todo su grande amor. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es uno de los grandes regalos tener la vida eterna, estar siempre en la presencia con el Señor. Y esto es así porque, quieras o no, tú tienes que quitar en medio de tu vida las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias del pecado, lo que entra sobre ti es el sentido de la culpabilidad. Y cuando tú sientes ese sentido de la culpabilidad, lo que viene más adelante es la desobediencia. ¿No te gustaría que tú, cuando hicieras una oración a Dios, tus oraciones sean contestadas?
Queridos hermanos o queridos amigos, si no nos sentimos culpables, si el corazón no nos condena, de esa manera tenemos confianza delante de Dios. De esa manera podemos acercarnos a Dios con plena confianza y sobre todo vamos a recibir, ¿verdad? Vamos a recibir todo lo que le pidamos si aprendemos a obedecer sus mandamientos. Y dice su palabra y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Él quiere y le agrada que tú seas una persona, un hijo obediente. Tú me vas a preguntar, es que ¿cómo voy a ser una persona obediente si siempre no he hecho lo que Dios quiere? Tú debes de iniciar en tu mente a quitar todo tipo de rebeldía. Cuando tú andas dentro de la voluntad de Dios y obedeces sus mandamientos, la manera de hacerlo es que estás orando con Él, estás buscando la presencia con Él, y cuando estás buscando la presencia con Él, ya que lo reconociste, ya que lo alabaste, le pides de acuerdo con lo que está en tu corazón, y Él que conoce las necesidades de cada uno de nosotros, conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, ahí van a venir las bendiciones. Porque cuando uno lo haga, ahí viene el resultado de nuestras oraciones que sean contestadas. ¿Por qué? Porque lo estás sacando de tu corazón. Porque vives dentro de la voluntad de Dios y pides dentro de su voluntad y recibes todo lo que Él desea darte. Lo primero que Dios quiere que tú seas una persona de éxito. Una persona de éxito en todo lo que hagas. Pero para que tú seas una persona de éxito para todo lo que hagas, debes de cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Debes de estar siguiendo sus sendas. Debes ser una persona obediente a sus mandamientos, a sus decretos, a sus leyes, a sus preceptos, los cuales, ¿sabes qué? Están escritos aquí en los primeros 5 libros de la Biblia, de la ley. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Por eso es necesario que nosotros cumplamos los requisitos del Señor, nuestro Dios, y sigamos todos sus caminos. Si nosotros obedecemos sus decretos, los mandamientos, las ordenanzas, las leyes que están escritas aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Vas a tener éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, está diciendo. Qué hermosa bendición nos está dando el Señor. Lo único que te está diciendo, obedéceme, sométete, sé humilde y verás mis bendiciones que tengo para ti. Un ejemplo que nos habla aquí en la Biblia también, habla sobre el rey David. Tuvo un hijo y su hijo se llamó Salomón. Y a su hijo Salomón fue bendecido por el consejo del Padre, o sea, de David, y sobre todo la misma dirección del Padre, de Dios. No sé qué tú desees en este día o más adelante emprender. Pero cuando tú quieras hacer cualquier cosa, asegúrate de que lo que haces lo estás haciendo en la obediencia de Dios y que estás dentro de la voluntad de Dios, y así contarás con su bendición y lo lograrás y serás una persona de éxito. Por eso debemos nosotros de buscar la manera de esforzarnos en conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida, y sobre todo debemos de pasar con nuestro Dios tiempo en oración. Debemos de estar estudiando su palabra. Como se los dije, el capítulo 28 está lleno de bendiciones para nosotros. Estudiar su palabra y después actuar siempre de acuerdo conforme la palabra lo está indicando. Lo único que Dios desea de nosotros es que nosotros tengamos la amistad con su Hijo. Y Jesucristo nos dijo bien claro,
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por eso dice, yo los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre dijo, se lo he dado a conocer. En otras palabras, Él ya no nos llama esclavos del pecado, sino nos llama hijos. Porque el amo no confía en sus asuntos de los esclavos, pero ustedes ahora son mis amigos, dice, porque tú eres una persona obediente, porque les has contado todo lo que mi Padre me ha dicho. ¿Quieres disfrutar una linda amistad con Jesucristo? Es menester que lo busques. Es menester que tú lo tengas en tu corazón. Es menester que tú puedas ser obediente a sus mandamientos. Y te voy a decir una cosa, nuestro Señor Jesucristo es el mejor amigo. Es el mejor amigo que tú jamás podrás tener. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel, porque Jesús es amoroso, porque Jesús es sabio, porque Jesús es justo y sobre todo es muy amoroso. Por eso tú debes de desear con todo tu corazón esa amistad perfecta que es Jesucristo. Tenerlo en tu corazón. Y realmente cuando tú empiezas a buscarle y pones ese deseo, ¿verdad? No es difícil de obedecerle. Además de ser tu amigo, Jesús asegura en tu vida lo que Él va a compartir. La revelación y la sabiduría del alto para tu vida, para que seas una persona de éxito. Ahí tenemos ya la solución. En otras palabras, el mismo Señor dice, tú no te preocupes, tú empieza a buscarme y yo te capacito. Y te voy a capacitar por medio de mi palabra para que tú sigas mis ejemplos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Jesucristo se lo dijo a la multitud. Si tú quieres seguirme, amigo, amiga, te está diciendo el Señor en este momento, hermano, tienes que abandonar tu manera de ser egoísta, de vivir. Debes de tomar su cruz cada día y debes de seguirlo. No sé, a lo mejor ahorita estás pasando momentos de felicidad y dicen, no, eso a mí no me interesa. Otros están pasando por momentos de sufrimiento. Y yo te doy, aquellos que están en sufrimiento, aquí está el ejemplo de Jesucristo. Y te está diciendo, yo deseo que seas mi compañero. Él quiere un compañero también, un amigo. Y si tú se lo pides, Él te va a dar la fuerza, te va a dar el poder para superar cualquier situación que estás pasando. Ese estrés, esa preocupación, esas angustias, esa tristeza. El Señor te dice hoy, no estás solo, no estás sola. Nunca vamos a estar solos, pase lo que pase, porque el Señor nos entiende a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él también sufrió grandemente en la cruz por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y por eso Él me está diciendo, ahí te dejo el ejemplo, sigue mis pisadas y no errarás tu caminar. Cuando no errarás en tu andar, viene la dicha y la felicidad. Y sobre todo, gracias a Dios que tú nos estás escuchando.
Y me gustaría que tú invitarías a más gente para que nos escuchara, porque dice, aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen, esos van a tener dicha y van a tener, ¿qué? Felicidad. Dice, bendito será todo aquel que escucha mi palabra y sobre todo la pone en práctica. En otras palabras te está diciendo el Señor, tú eres una persona bienaventurada. Si tú sigues mis pisadas, vas a ser una persona dichosa, feliz. Cuando estás escuchando la palabra de Dios y sobre todo cuando la pones en práctica, la bendición del Señor estará siempre contigo. Pero aquí tú tienes la última decisión. Porque solamente los valientes arrebatan la bendición de Dios. Solamente los valientes quieren ser bienaventurados, dichosos, felices. Solamente los valientes buscan tener esa firmeza y ser una persona permanente obedeciendo la voz del Señor. Te digo una verdad, vivir obedeciendo a Dios en todo lo que Él te está demandando, eso significa ser valiente. Y se requiere ser valiente. Debes de recordar, el que vive en tristeza, en angustias, en desesperación, en depresión, en enfermedad, no goza su vida, sino busca la manera de cómo salir, y el mismo enemigo lo que pone es, ¿sabes qué? Quítate la vida. Pero sin embargo debes de recordar que al hacer algo que tienes y te gozas en la presencia de nuestro Dios y lo haces constantemente, sus bendiciones van a ser inacabables para siempre. Y es cuando empezamos a entender, verdaderamente voy a vivir una vida de dicha, de felicidad. Por eso necesitamos tener la sabiduría para podernos transformarnos. Necesitamos pedirle a Dios que seamos unas personas con entendimiento y con comprensión. Lo primero que te quiero enseñar es de que, hermanos y amigos, ustedes deben de buscar a tomar en cuenta la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? En oración, en la alabanza, en adoración espiritual. Y sobre todo, como dice la palabra, es necesario que tú entregues tu cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios. Él te puede ayudar para que ya no te salgas de ese molde, de este mundo actual, en la cual te está llevando a la perdición, a la maldición y a la muerte. Y si tú no eres transformado mediante la renovación de tu mente, que el único que lo puede hacer es Jesucristo, vas a terminar mal. Pero cuando tú estás dispuesto y dices, ayúdame, Señor, así vas a probar cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Por eso nosotros debemos de entender que Dios nos pone ciertos deberes para ser unos verdaderos hijos de Dios. Cuando tú entiendes lo que es la obediencia, el Señor lo ve como un acto de adoración a Él. Y cuando ve ese acto de adoración, el Señor tuyo sabe que tu mente ha sido transformada.
Cuando tú empiezas realmente ya a dejar de imitar las conductas y las costumbres de este mundo y dejas que Dios mismo te transforme en unas nuevas personas y sobre todo tu manera de pensar sea cambiada, ahí vas a conocer la voluntad de nuestro Dios, el Padre, la voluntad del Hijo y también cuál es la voluntad del Padre y del Hijo para ti. Porque la voluntad del Padre y del Hijo es buena, agradable y perfecta. A lo mejor ya cuando estás oyendo eso ya no es tanto sacrificial lo que tú tomes la decisión, porque Dios no obliga a nadie. Y cuando tú haces lo que Dios te está mandando y tú haces las cosas, el Señor lo ve como una ofrenda de amor para Él. Y empieza a entender, ha tenido un cambio de mentalidad. Su cambio empezó a tener la llenura de la humildad. Y ahí viene la ayuda. Ahí te va a permitir el mismo Dios comprender cuál es la voluntad para tu vida. Por eso ahí fue donde Dios, ¿verdad? La manera que quiere enseñarnos a hacer su voluntad es por la guía del Espíritu Santo. Que tú le pidas, Señor, Espíritu Santo, me guíes y que quites todo tipo de terreno con obstáculos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Si Dios es el Rey de Reyes y sobre todo de tu corazón y tomaste esa decisión, puedes pedirle con toda libertad que te enseñe a obedecer y te ayude a andar en su voluntad. Y su mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, también le está esperando que tú le pidas su ayuda. Por eso nosotros llamamos aquí un grito de ayuda. Semillas de fe, un grito de ayuda. Uno debe de aprender a gritarle a nuestro Señor, ayúdame, enséñame a obedecerte, enséñame a andar conforme a tu voluntad, pídele la ayuda y ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a guiar para que te sea más fácil la vida de obediencia. ¿Y sabes qué? No la vas a hacer solo, porque el Señor de los cielos está contigo. Y de esa manera, cuando lo estés haciendo, dice su palabra, que cada uno, aquel que es obediente y hace su voluntad, permanece para siempre. Dice que el mismo mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre, en otras palabras. Y te puedo decir una cosa, una verdad, todo lo físico pasará y será destruido. Pero si tu corazón se empieza a llenar del Señor y tú eres una persona que se somete a Él y hace su voluntad y aparte inviertes tu tiempo, inviertes tu dinero y tu esfuerzo en el reino, vas a permanecer eternamente. Gloria a Dios. Con Dios como Rey en tu corazón, tú das prioridad a lo eterno porque es lo que más le importa a nuestro Dios. Por eso tú necesitas en este momento pedirle una afirmación, decirle: Señor, yo quiero que me ayudes. Ayúdame, Padre. Señor, afirma mis pasos.
Ayúdame a hacer qué es lo que te agrada. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Y ayúdame a no tropezar. Ayúdame a no caer otra vez. Y el Señor te dice hoy, no te preocupes porque yo te voy a sostener con mi mano. Dice su palabra que aunque uno tropiece, nunca uno va a caer, porque el Señor lo sostiene con su propia mano. Pero debemos nosotros dirigirnos con los pasos justos de la justicia de Dios, y de esa manera Él se deleita en cada detalle de nuestra vida. Y cuando andas en obediencia a Dios, Él te acompaña y te va confirmando lo que debes de hacer. Y si tú avanzas un paso más y otro paso más y otro paso más, eso, y vas adelante, Dios te va a hacer una persona de éxito. Vas a estar firmes porque cuentas con la presencia y el agrado de Dios. Es lo mejor que puedes tener en tu vida. El Señor te sostiene de su mano. Puede que a lo mejor tú puedas tropezar con algunas piedras del camino, pero ¿sabes qué? Tú vas a lograrlo todo. El Señor te va a levantar para que tú continúes. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios es muy amoroso. Dios es amor. Y Él nunca lo que promete lo cumple. Nunca falla. Él no te soltará si no te da firme. Él te va a sostener y te va a ayudar. Y de ahí, cuando tú sigues el camino, vendrá el gozo, vendrá la satisfacción, vendrá la bendición del Padre. No nada más es de que tampoco nada más estés escuchando la palabra, sino es llevarla en práctica. Porque el que escucha la palabra, ¿verdad?, y la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Cuando tú miras al espejo, ves tu rostro. Al ratito dice, es que me peiné así, dice, ay, ¿cómo se te olvida? Pero cuando uno se fija verdaderamente en la ley de Dios, que es perfecta, y que esa ley perfecta me trae la libertad, y sobre todo persevero yo en ella, no la olvido, sino siempre la oigo, siempre la pongo en práctica, y hago lo que me está diciendo, recibiré la bendición. Pero ¿cómo la voy a recibir? Esa bendición practicándolo, haciéndolo. Entonces entendemos que la obediencia a Dios trae gran satisfacción a los que más profundamente se adentran hacia Él, le buscan. Y la satisfacción viene a lo más profundo de nuestro corazón y nuestro ser. Por eso debemos de concentrarnos y poner todos nuestros esfuerzos en andar fielmente dentro de los principios bíblicos. Lo que estamos leyendo, el libro de Deuteronomio 28. Y de esa manera tu corazón se va a llenar de gozo, de un gozo incomparable, una paz que solamente Dios la puede dar. Y yo te puedo dar una muestra clara. Un corazón transformado es que el poder de Dios y su amor y el perdón de Dios están en ese corazón. Debemos de entender eso, y para eso hay que pedirle al Señor. Debemos de aprender a vivir sintiendo esa gran satisfacción cada día de tu vida. El Salmo 1 descubre las bendiciones para aquel que obedece a Dios, aquel que es justo, al que deja de ser pecador. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que
verdaderamente se deleitan en la ley del Señor y la están meditando en ella de día y noche. Dice la palabra es que cada uno de nosotros el Señor nos hizo como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre, siempre daremos fruto en nuestro tiempo. Y dice, y nunca sus hojas caerán ni se marchitarán, y siempre prosperarán en todo lo que hacen. Ahí está la bendición. Pero si no la quieres, eso no va a suceder, lo que yo te acabo de decir, con aquellos que no hacen la voluntad del Señor y no son obedientes, sino Dios los toma como malos. Dios los toma como una paja inútil. Y dice, esa paja inútil lo que va a hacer, el viento la va a esparcir. Y no nada más la va a esparcir, sino todos y cada uno de ellos serán condenados cuando llegue el día del juicio. Y todos los pecadores no tendrán lugar entre los justos. ¿Por qué? Porque el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados, de los malos, las llevará ¿a dónde? A la destrucción. Termino con esto. ¿Qué debo de hacer para poder recibir las bendiciones de mi Dios? Primer punto, tú debes de aprender a amar a Dios. Fíjate, por eso te digo que estudies la palabra del Señor en Deuteronomio. A Salomón amaba al Señor. Y para que tú tengas ese poder de recibir las bendiciones de Dios, tú tienes que asumir tu responsabilidad, y eso es personal. Tienes que asumir tu responsabilidad y seguir todos los decretos, todos los mandamientos de nuestro Padre Jesucristo. Y debes de aprender que tu vida sea una ofrenda grata delante de Dios. Tú debes de entender que Dios no está a tu disposición. No seas egoísta. Verdaderamente, si quieres ser bendecido, ¿verdad?, debes de tener entendimiento. ¿Qué significa ser bendecidos por Dios? El ser bendecidos por Dios es recibir todas las cosas buenas de parte de Él. Y podemos decir que la bendición de Dios es para todos. Sobre todo los creyentes, los que creen en el Señor, los que se sujetan con humildad. Y aún así, tan misericordioso nuestro Dios, que también son para los que no lo son creyentes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Realmente termino con esto. ¿Quieres recibir bendición? Nuestro propósito es que escuches la palabra, que te puede ayudar mucho el consejo, estos estudios, para que puedas salir un poco de tu mala manera de vivir y poder recibir la bendición de nuestro Señor Dios Jesucristo. Por eso te indico que nunca uno debe de callar, sino siempre debe de lanzar un grito a Jesucristo pidiendo la ayuda para poder salir de lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas. Te invito a que nos visites a nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay muchas predicaciones que te pueden ayudar en tu caminar y edificar tu espíritu, y muchas bendiciones más. Te recuerdo otra vez que nos puedes seguir, oír, ¿verdad?, y ver por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Pero lo que más deseo es que tú te suscribes a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp, y mándanos tu comentario, por favor. Si tú tienes necesidad, ahí por el WhatsApp,
por YouTube o por Facebook. Háblanos. Estamos para ayudarte. Estamos para echarte la mano. Así como Dios, ¿verdad?, puso tu mano y Él te está levantando, estamos también nosotros con Él para levantarte a ti. Yo soy el pastor Luis Cosío. Que Dios los bendiga a todos.